El silencio de una casa vacía tiene un peso aplastante. No es simplemente la ausencia de sonido, es un recordatorio constante, frío y punzante, de que no hay nadie con quien compartir la carga de la existencia. En la década de 1940, tras la inmensa devastación de la Segunda Guerra Mundial, este silencio asfixiaba a miles de mujeres. Viudas desconsoladas, madres solitarias y mujeres maduras que sentían que el tren de la vida y el román. Pero lo que estas mujeres ignoraban por completo era que, al otro lado de esas esperanzadoras letras impresas, no siempre había un caballero honorable buscando construir un hogar. En las sombras de aquellas páginas acechaba uno de los depredadores más letales, calculadores y psicológicamente retorcidos de la historia criminal. Un individuo que comprendió, con una lucidez aterradora, que la vulnerabilidad humana, el papel y la pluma eran armas infinitas. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy abrimos los archivos más oscuros y perturbadores para analizar el caso de Raymond Fernández, mundialmente conocido como el asesino de los corazones solitarios. A lo largo de este extenso documental, vamos a diseccionar pieza por pieza la mente de un psicópata que no necesitaba cazar a sus víctimas en callejones oscuros. Él hacía que ellas lo invitaran a pasar por la puerta principal de sus casas. Vamos a Para comprender la anatomía de este fraude romántico que terminó convirtiéndose en un baño de sangre, debemos entender primero el origen de su delirio narcisista. La transformación de Raymond en un depredador implacable tiene un punto de inflexión biológico y psicológico fascinante. Durante un viaje en barco, Raymond sufrió un accidente traumático, una fractura masiva de cráneo tras la caída de una escotilla de acero sobre su cabeza. Este daño Pero una lesión cerebral por sí sola no crea a un asesino en serie tan organizado. Lo que hizo a Raymond verdaderamente letal fue lo que ocurrió después. Durante su periodo de recuperación e interacción con ciertas culturas caribeñas, Raymond desarrolló una creencia oscura y absoluta. Se convenció a sí mismo de que había adquirido poderes sobrenaturales a través de la magia negra y el vudú. Él creía, con una fe narcisista inquebrantable, que posee. Aunque hoy sabemos que la magia negra no existe, en el terreno de la psiquiatría criminal, si un psicópata cree firmemente que es invencible, su lenguaje corporal, su magnetismo y su seguridad personal se vuelven abrumadores. Esa confianza ciega y arrogante funcionaba exactamente como un hechizo hipnótico sobre mujeres que llevaban años sintiéndose invisibles y carentes de afecto. Armado con esta falsa omnipotencia, Raymond descubrió su terreno de caza. El plan era siniestro, pero magistralmente simple en su ejecución. Él no buscaba a las mujeres más atractivas o jóvenes, él perfilaba el dolor. Buscaba viudas con propiedades, mujeres que publicaban anuncios destilando soledad y desesperación. Y cuando elegía a su presa, no iniciaba el contacto pidiendo dinero o favores. Iniciaba una invasión psicológica lenta, devastadora y profundamente adictiva a través del poder de la palabra escrita. El arte de la seducción epistolar es, en sí mismo, un ejercicio de manipulación psicológica pura. En la década de los 40, recibir una carta no era un acto digital ni trivial, era un evento íntimo y profundamente físico. La víctima sostenía el sobre de papel, reconocía la caligrafía cuidadosamente trazada y, al romper el sello, abría de par en par las puertas de su mente a un completo desconocido. Raymond Fernández entendió que una carta. Su táctica comenzaba con un bombardeo de correspondencia implacable, una forma antigua pero mortal del love bombing. Mientras que un pretendiente normal habría enviado una breve y tímida carta de presentación, Raymond desataba un torrente emocional diseñado para abrumar los sentidos. Sus cartas estaban imbuidas de una devoción casi mística y religiosa. Escribía sobre el destino, sobre cómo había sentido una conexión cósmica e inexplicable. Él empleaba un lenguaje poético, sumiso, pero al mismo tiempo intensamente protector. Proyectaba exactamente la dualidad que estas viudas solitarias anhelaban desesperadamente. Un hombre apasionado y vulnerable que no temía expresar sus sentimientos, pero que afirmaba ser lo suficientemente fuerte y exitoso como para cuidar de ellas el resto de sus vidas. El asfixiante aislamiento de las víctimas jugaba a su favor de una manera devastadora.
Estas mujeres vivían solas, atrapadas en la monotonía. Sus hijos ya eran adultos o simplemente no tenían a nadie que cuestionara la veracidad de estos mensajes. En el silencio de sus salas de estar, leían las palabras de Raymond una y otra vez a la luz de las lámparas. Sus cerebros, hambrientos por una sola gota de afecto tras años de viudez, comenzaban a liberarme. Raymond exigía fotografías. Cuando las recibía, respondía con halagos desmesurados, elevando astronómicamente el ego y la autoestima de mujeres que la implacable sociedad de la época ya consideraba demasiado mayores o invisibles para el romance. Les juraba que eran las criaturas más hermosas que sus ojos habían visto jamás, activando un profundo sentido de validación. Pero la verdadera genialidad de su manipulación oscura radicaba en cómo introducía el sentido de urgencia. Él no se conformaba con ser un simple amigo por correspondencia. Él exigía, con una pasión abrumadora, que debían conocerse en persona de inmediato porque, según sus palabras escritas, su corazón no podía soportar un día más de agonía sin mirar directamente a los ojos de su amada esposa. Cuando finalmente se pactaba el encuentro físico, el terreno psicológico ya había sido completamente arrasado y conquistado por él a distancia. La viuda que abría la puerta de su casa, con el corazón acelerado, no estaba recibiendo a un extraño de la calle, estaba recibiendo al Salvador heroico e idealizado que había vivido y crecido en su imaginación durante meses. El sesgo de confirmación neurológico era tan potente que, aunque Raymond Fernández no. Al cruzar el umbral de sus hogares, Raymond desplegaba su carisma letal, reafirmando con gestos calculados cada palabra que había prometido en papel. Se mostraba como el caballero perfecto, y una vez que la intimidad física y emocional se consolidaba bajo el mismo techo, una vez que la víctima era totalmente dependiente de su falsa devoción, él daba el siguiente paso en su macabra coreografía. Comenzaba la fase parasitaria, la infiltración fría y calma. El parasitismo financiero es una fase clínica en el ciclo del psicópata. Raymond Fernández no irrumpía en las cajas fuertes ni exigía el dinero a punta de pistola. Su método era una extorsión basada íntegramente en la devoción absoluta que había cultivado a través de sus cartas. Una vez instalado en el hogar de la víctima y consolidado como el inminente y perfecto esposo, la narrativa del hombre invencible sufría un giro dramático y cuidadosamente. De repente, el exitoso hombre de negocios se enfrentaba a una oportunidad de inversión única en la vida o a una emergencia financiera temporal que requería liquidez inmediata. Con lágrimas fingidas y apelando al instinto protector de la mujer, el mismo instinto que él había alimentado incansablemente, le pedía acceso a sus ahorros. Las viudas, convencidas de que estaban invirtiendo en el futuro inquebrantable de su inminente matrimonio, le entregaban. Este ciclo depredador funcionaba a la perfección. Raymond era un parásito serial inmensamente exitoso. Pero la historia criminal del asesino de los corazones solitarios estaba a punto de sufrir una mutación monstruosa. Un depredador solitario siempre es peligroso, pero cuando dos mentes profundamente perturbadas colisionan y sus psicopatías se entrelazan en una codependencia tóxica, el resultado es una carnicería absoluta. En el año 1947, Raymond respondió a un anuncio más en la sección de corazones solitarios. El perfil pertenecía a Martha Beck. Martha era una mujer con una historia marcada por el trauma severo, el abandono y una obesidad clínica que le generaba una inseguridad paralizante y un odio profundo hacia sí misma. Era enfermera de profesión, divorciada y madre, pero en su interior albergaba una desesperación por ser amada. Raymond aplicó su misma fórmula letal con ella. Le escribió cartas apasionadas, la sedujo, prometió casarse con ella, la visitó y finalmente se preparó para abandonarla tras robarle, tal como había hecho con decenas de mujeres antes. Pero Martha no era como las demás viudas dóciles y silenciosas. Cuando descubrió que él planeaba escapar, no se hundió en la depresión ni intentó ocultar su humillación. El pánico al abandono detonó en ella una furia. Cualquier otro estafador de poca monta habría huido despavorido ante esta mujer desquiciada. Pero la mente retorcida de Raymond, guiada por su creencia delirante en el vudú y el control mental, vio algo fascinante.
Vio en Marta una sumisión absoluta, una lealtad patológica que iba mucho más allá de la moralidad humana. Comprendió que ella estaba dispuesta a destruir su propia vida e incluso a hacer daño a otros, solo por no perderlo a él. La mente fría y calculadora del psicópata se encendió una brillante y macabra estrategia. Hasta ese momento, el mayor desafío de Raymond para ganar la confianza de las viudas ricas y sus familias era explicar quién era él y por qué un hombre tan solitario tocaba a sus puertas desde otro estado. ¿Qué pasaría si la próxima vez que se presentara en la casa de una víctima para saquearla, no llegara como un forastero solitario? ¿Qué pasaría si llega? En ese oscuro apartamento de Nueva York, Raymond Fernández y Marta Beck sellaron una alianza impía. El estafador solitario y la enfermera obsesiva se fusionaron en un fenómeno psiquiátrico conocido como folia grave deux o locura compartida, convirtiéndose en el equipo letal más despiadado de su época. El fraude romántico estaba a punto de cruzar la línea roja y descender a los abismos del asesinato. La introducción de Marta Beck en el ecosistema del fraude romántico fue una obra maestra de la manipulación social. Hasta ese momento, el mayor obstáculo de Raymond para aislar a sus víctimas era el escrutinio de las familias y amigos de las viudas. Un hombre misterioso que llega de otra ciudad para casarse apresuradamente con una mujer adinerada siempre encenderá alarmas lógicas. Pero la dinámica cambiaba drásticamente cuando ese mismo hombre llamaba. Marta desempeñaba su papel con una brillantez escalofriante. Utilizando su experiencia real como enfermera, proyectaba una aura de respetabilidad, cuidado maternal y decencia absoluta. Vestía de manera conservadora, hablaba con un tono suave y se mostraba inmensamente feliz de que su hermano hubiera encontrado por fin a una mujer tan maravillosa. Esta falsa validación familiar era el golpe de gracia para el escepticismo de la víctima y de su. Con el disfraz de la hermandad, el dúo lograba infiltrarse en los hogares de las víctimas con una facilidad aterradora. Mientras Marta cocinaba, limpiaba la casa y se ganaba la confianza total de la viuda conversando en la sala de estar, Raymond se encargaba de ejecutar el trabajo sucio en las sombras, revisar los documentos financieros, localizar las chequeras y planificar el vaciado sistemático de las cuentas bancarias. Eran una máquina de extorsión. Pero la locura compartida, la folia grave deux, es por naturaleza inestable y altamente volátil. El plan original requería que Raymond utilizara todas sus tácticas de seducción física y emocional con la viuda para mantenerla dócil mientras le robaban. Y es aquí donde el oscuro experimento psicológico colapsó sobre sí mismo. Marta, a pesar de haber aceptado ser cómplice en las estafas, padecía de un trastorno de celos tan profundo y patológico. Imaginen, no como una figura retórica, sino como la más cruda realidad psiquiátrica, el infierno mental que se desataba en el interior de esa casa. Marta tenía que dormir sola en la habitación de invitados, escuchando a través de las delgadas paredes cómo el hombre por el cual había abandonado a sus propios hijos le susurraba al oído las mismas palabras poéticas de amor a otra mujer. Tenía que sentarse en la mesa del comedor y observar, con una sonrisa fija. Esta tortura psicológica autoimpuesta comenzó a envenenar la mente de Marta a un ritmo vertiginoso. Su inmensa inseguridad y su terror absoluto a que Raymond se enamorara genuinamente de una de esas mujeres y la abandonara, mutaron en una rabia homicida incontrolable. La estafa financiera ya no era suficiente para saciar a la bestia. El robo ya no mitigaba su dolor. La única forma que encontró el cerebro quebrado de Marta para aliviar sus celos. La dinámica del dúo se transformó. Raymond, que hasta entonces había sido un ladrón no violento, se vio arrastrado y seducido por la sed de sangre de su cómplice. El estafador solitario se convirtió en un facilitador de asesinatos. La violencia se infiltró en su modus operandi como una infección letal. Ya no bastaba con empacar las maletas y huir con el dinero en la oscuridad de la noche. Ahora, antes de vaciar las cuentas bancarias, las viudas que los... El paso del fraude al asesinato nunca es un salto limpio, es un descenso caótico y absoluto hacia la oscuridad. Para Raymond Fernández y Marta Beck, ese punto de no retorno se materializó en la figura de Jeannette Fay. Jeannette encajaba milimétricamente en el perfil que Raymond había cazado durante años, una mujer viuda, devota, con una cuenta bancaria sustancial y una soledad que la hacía extremadamente maleable.
atraída por las cartas cargadas de prom. Pero la tensión bajo ese techo era una bomba de tiempo psiquiátrica. Mientras Janet planificaba con profunda ilusión los detalles de una boda inminente, la mente de Marta se fracturaba bajo el peso de unos celos insoportables y letales. Tener que observar día tras día a otra mujer reclamando el amor, los besos y el futuro del hombre por el cual ella había abandonado a sus propios hijos fue el detonante definitivo. La ilusión clínica del fraude final. Una noche, el frágil silencio del apartamento fue quebrado, no por las palabras de amor de Raymond, sino por la violencia más cruda y visceral. Cegada por una rabia incontrolable, Marta confrontó a Janet. El altercado físico escaló en cuestión de segundos, y fue en ese preciso y aterrador instante donde Raymond Fernández tomó su decisión final. Lejos de detener a su cómplice, cruzó para siempre la línea que separa al ladrón del homicida, con la frialdad. Sin embargo, el verdadero y paralizante horror de los asesinos de los corazones solitarios no radicaba únicamente en el acto de matar, radicaba en la espeluznante y gélida logística que les siguió. Un asesino común entra en pánico y huye desesperadamente de la escena del crimen, pero Raymond y Marta, operando bajo la anestesia moral de su locura compartida, procedieron con una practicidad que desafía toda comprensión humana. Ellos creían en su delito. Ocultaron el cadáver ensangrentado de Janet Fay dentro de un gran baúl. Con las manos aún manchadas, se sentaron tranquilamente en la sala de estar de la víctima, revisaron sus documentos financieros, vaciaron sus cuentas bancarias y forjaron pacientemente sus firmas para transferir sus propiedades. Durante días, el macabro dúo convivió con el cadáver en el mismo apartamento, durmiendo y comiendo a escasos metros del baúl, como si absolutamente nada. Cuando la innegable putrefacción comenzó a amenazar su fachada de normalidad, alquilaron una casa en otro lugar, transportaron el baúl con el cadáver como si fuera equipaje común de mudanza, cavaron un profundo agujero en el sótano y la enterraron bajo una gruesa capa de cemento fresco. Y fue exactamente allí, caminando a diario sobre esa tumba de cemento, donde Marta Beck y Raymond Fernández continuaron con su vida doméstica, cocinando, riendo. La sangre humana había sellado un pacto monstruoso e irrompible entre ellos. Ya no eran simplemente estafadores que huían en la noche, eran depredadores ápice que habían descubierto que asesinar era la forma más rápida, eficiente y segura de evitar que sus víctimas hablaran y los denunciaran. Y con el éxito de este primer asesinato clandestino, el frenesí homicida acababa de desatarse por completo. Su siguiente objetivo los llevaría a cometer un crimen. La crueldad humana, cuando se despoja de sus últimos vestigios de empatía, no conoce límites. El éxito sangriento de su primer asesinato encubierto había embriagado a la pareja con una sensación de omnipotencia monstruosa. El siguiente nombre en su macabra lista de corazones solitarios era Delphine Downing, una joven viuda de 28 años que vivía en una tranquila casa de Michigan. Pero Delphine no vivía sola, tenía una pequeña hija de apenas 2 años. Raymond, utilizando su ya perfeccionada y letal táctica de seducción epistolar, enamoró a Delphine a distancia y se presentó en su puerta, por supuesto, acompañado de su inseparable y dulce hermana, Marta. Al principio, la coreografía de la manipulación fluyó con normalidad. Raymond encandiló a la joven madre, prometiéndole la seguridad de un hogar estable y asegurándole que sería la figura paterna protectora que la pequeña Rainelle tanto necesitaba. Pero Delphine era mucho más perceptiva que las víctimas anteriores. A medida que pasaban los días, el ambiente opresivo dentro de su propia casa, las miradas fulminantes y llenas de odio incomprensible por parte de Marta, y las inconsistencias en las historias del supuesto exitoso empresario comenzaron a generar profundas grietas en el hechizo manipulador. Una noche, la tensión psiquiátrica de la Folia Grave Deux estalló y Delphine descubrió la perturbadora y verdadera naturaleza de la relación entre los supuestos hermanos. El pánico y la sensación de traición se apoderaron de ella. Consciente de que la frágil ilusión de autoridad y confianza se había derrumbado por completo y de que la víctima estaba a punto de alertar a los vecinos o a la policía, el dúo letal entró en acción, Raymond recurriendo a la coca. Y entonces el horror más absoluto se apoderó de las paredes de esa casa.
Raymond tomó un arma de fuego, se acercó a la mujer que le había abierto las puertas de su hogar confiando en sus promesas de amor y le disparó en la cabeza mientras dormía, silenciando para siempre sus dudas y su vida. Pero el atronador sonido del disparo quebró el silencio de la madrugada, despertando a la pequeña Rainelle. La niña de 2 años, aterrorizada, comenzó a llorar desconsoladamente. El llanto de una criatura tan pequeña, llamando a su madre, debería haber destrozado el corazón y despertado la conciencia de cualquier ser humano. Sin embargo, en el abismo psiquiátrico y oscuro de Martha Beck, ese llanto no era el sonido del dolor de una huérfana, era simplemente. Con una frialdad gélida y una maldad que hiela la sangre, Martha tomó a la niña, la llevó a otra habitación y la sumergió en un recipiente con agua hasta ahogarla, extinguiendo su frágil vida sin la más mínima vacilación. Al igual que habían hecho en el pasado, cavaron un foso en el sótano de la propia casa de Delphine y enterraron a madre e hija bajo una pesada capa de cemento frío. El fraude romántico de la sección de correspondencia había mutado en un infanticidio despiadado. Se sentaron en la sala de la casa, limpiaron la sangre y se prepararon para robar el dinero. Pero este acto de soberbia criminal extrema, esta creencia psicopática de que podían asesinar a familias enteras y simplemente caminar sobre sus tumbas, sería exactamente el error catastrófico que destrozaría su impunidad y sellaría el destino de los asesinos de los corazones solitarios. El depredador, embriagado por el sabor de la sangre y el éxito consecutivo de sus engaños, siempre comete el error fatal de creerse más inteligente que el resto del mundo. Raymond Fernández y Martha Beck habían logrado salirse con la suya durante meses operando en las sombras, moviéndose rápidamente de estado en estado y eligiendo a mujeres completamente aisladas de la sociedad. Pero el infanticidio de la pequeña Rainelle y el asesinato de Delphine Downing, en lugar de empacar sus pertenencias, robar los objetos de valor y huir inmediatamente de Michigan tras enterrar a madre e hija en el sótano, el macabro dúo tomó una decisión que desafía cualquier lógica criminal y demuestra la profundidad de su desconexión con la realidad. Decidieron quedarse. Se instalaron en la casa de sus víctimas con una perturbadora y asquerosa normalidad. Comían en su mesa, dormían en su cama y según los escalofriantes registros. Pero olvidaron un detalle humano fundamental. Delphine Downing no era una viuda invisible. Era una madre joven con vecinos atentos que conocían su rutina diaria. Cuando estos vecinos notaron la repentina y absoluta ausencia de Delphine y el silencio antinatural en una casa donde antes siempre se escuchaba reír y jugar a una niña de 2 años, las alarmas lógicas comenzaron a sonar. Y al ver a través de las ventanas a un par de extraños moviéndose. Cuando los oficiales de policía golpearon la puerta, Raymond y Martha no intentaron escapar. Raymond abrió con la misma sonrisa ensayada, la misma postura elegante y la misma actitud amable que usaba para seducir a las viudas por correo. Pero los oficiales no estaban allí buscando promesas de amor ni cartas poéticas, estaban buscando a una familia desaparecida. Las respuestas evasivas de Raymond, quien afirmó que Delphine había tenido una emergencia. La policía decidió registrar la propiedad. Al descender al oscuro y húmedo sótano, el instinto de los detectives chocó de frente con la cruda realidad del horror. En medio del suelo de tierra, una sección rectangular de cemento destacaba por estar sospechosamente húmeda y recién vertida. No hizo falta utilizar tácticas complejas de interrogatorio para que el castillo de naipes se derrumbara. El pánico absoluto de verse acorralados fracturó de inmediato la. Los cuerpos de Delphine y la pequeña Rainelle fueron exhumados esa misma noche, exponiendo ante los ojos horrorizados de los agentes la monstruosa y verdadera naturaleza de los asesinos de los corazones solitarios. Las frías esposas de acero se cerraron sobre las muñecas de Raymond Fernández y Martha Beck. El reinado de terror epistolar, el saqueo de las cuentas bancarias y los asesinatos a sangre fría habían terminado. Sin embargo, el arresto no era la conclusión de esta pesadilla. Cuando las puertas de las celdas se cerraron detrás de ellos, comenzó una de las batallas legales y psiquiátricas más mediáticas, escandalosas y repugnantes de la historia criminal estadounidense.
porque cuando dos psicópatas codependientes se enfrentan a la silla eléctrica, el amor eterno que se juraban rápidamente se transforma en la más despiadada de las traiciones. La traición es el único destino posible cuando el amor se construye sobre los cimientos del asesinato. La captura de Raymond Fernández y Marta Beck desató una tormenta mediática sin precedentes. La prensa estadounidense los bautizó rápidamente como los asesinos de los corazones solitarios, y el público consumía cada morboso detalle con una mezcla de fascinación y absoluto repudio. Pero detrás de los titulares sensacionalistas se estaba librando. Michigan, el estado donde fueron capturados y donde habían asesinado a la joven Delfine y a la pequeña Rainelle, no tenía la pena de muerte en su código penal. Las autoridades, horrorizadas por la magnitud de su depravación, no estaban dispuestas a permitir que este par de depredadores pasaran el resto de sus vidas respirando en una celda convencional. En una maniobra legal impecable y fulminante, los extraditaron al estado de Nueva York para que fueran. Cuando las pesadas puertas del Tribunal de Nueva York se abrieron, la tan alardeada devoción eterna entre Raymond y Marta se desintegró frente a la amenaza de la ejecución. La folia grave deux, esa locura compartida que los había mantenido unidos en la sangre, se fracturó, dando paso al instinto de supervivencia más primitivo y cobarde. El juicio se convirtió en un circo de acusaciones mutuas y desesperadas. Raymond, el hombre que aseguraba poseer poderes mágicos y vudú, intentó patéticamente presentarse como un simple estafador de poca monta. Argumentó que él solo quería robar el dinero de las viudas y huir pacíficamente, y que fue la mente desquiciada, los celos patológicos y la furia incontrolable de Marta Beck lo que transformó sus inofensivos fraudes románticos en matanzas. Pintó a su cómplice como un monstruo sediento de sangre al que él era absolutamente. Por su parte, Marta jugó la carta de la víctima manipulada. La enfermera, que no había dudado en extinguir la vida de una niña pequeña, subió al estrado llorando amargamente. Afirmó que era una mujer vulnerable, destruida por sus propias inseguridades físicas, y que Raymond había utilizado la hipnosis, la magia negra y una manipulación psicológica coercitiva e irresistible para lavarle el cerebro. Suplicó clemencia argumentando que ella estaba tan perdida. Pero los jurados no estaban compuestos por viudas solitarias, ni por mentes susceptibles a las cartas poéticas o a las ilusiones de autoridad. Eran ciudadanos que habían visto las espeluznantes fotografías de los cuerpos desenterrados bajo el cemento. Ninguna táctica de manipulación narcisista, ningún llanto fingido y ninguna historia sobre vudú caribeño podía borrar la brutalidad gélida con la que ambos habían planificado, ejecutado y encubierto sus actos. El veredicto no se hizo esperar. El jurado, completamente inmune a sus manipulaciones teatrales finales, los declaró a ambos culpables de asesinato en primer grado. El juez, con la severidad implacable que el caso exigía, dictó la sentencia máxima permitida por la ley del estado de Nueva York. El destino final de los asesinos de los corazones solitarios ya no estaba oculto en las dulces cartas ni en los clasificados de los periódicos. Pero incluso en el lúgubre corredor de la muerte, mientras los días se agotaban irremediablemente, la oscura patología de este dúo nos dejaría una última y perturbadora lección sobre la verdadera naturaleza de la obsesión humana y los peligros del engaño digital. El 8 de marzo de 1951, los gélidos pasillos del corredor de la muerte en la prisión de Sing Sing fueron el escenario del acto final de esta espeluznante obra de manipulación y sangre. En sus últimos días, la psicopatía y la obsesión que los había unido volvieron a aflorar de una manera retorcida. Incluso con la certeza inminente de la muerte, Marta Beck no mostró ni un ápice de arrepentimiento por las viudas asesinadas. Raymond Fernández fue llevado primero a la silla eléctrica. Minutos después fue el turno de Marta. Con la letal descarga eléctrica, el sistema de justicia extinguió sus vidas, poniendo fin definitivo a la carnicería de los asesinos de los corazones solitarios. Pero la ejecución de estos depredadores no borra el impacto de sus crímenes, ni desactiva las invaluables y perturbadoras lecciones psicológicas que este caso nos deja como advertencia. ¿Qué nos enseña este oscuro expediente sobre la supervivencia emocional?
Primero, nos demuestra de forma aterradora que la soledad extrema es, a nivel neurológico, un estado alterado de conciencia. Cuando el ser humano es privado de afecto y compañía durante periodos prolongados, el cerebro se desespera tanto por recibir dopamina que desactiva voluntariamente el pensamiento crítico. Los depredadores no tienen poderes mágicos ni dominan el vudú. Su único y verdadero poder es saber leer esa desesperación. Segundo, nos advierte sobre el peligro mortal de enamorarse de un perfil o de unas palabras escritas. En la era de las cartas, como en la era digital actual, el papel y la pantalla soportan cualquier mentira. Un estafador siempre será el arquitecto de su propia perfección a distancia. No puedes otorgar tu confianza, tus secretos y mucho menos tu patrimonio financiero a alguien cuya integridad no ha sido probada en el mundo real, bajo el estrés y la rutina. Tercero, nos revela la ilusión de la falsa validación. Raymond utilizó a Marta, disfrazada de su hermana protectora, para desactivar las defensas de las víctimas y de sus familias. En la actualidad, los depredadores utilizan falsos amigos, perfiles falsos en redes sociales y elaboradas redes de cómplices para hacerte creer que son personas respetables y validadas por su entorno. Nunca bases tu seguridad únicamente en la opinión de terceros que acaban. La línea que separa el anhelo humano de ser amado y la trampa mortal de un psicópata es, a menudo, invisible. Pero el conocimiento es la luz que expone a los monstruos. Así cerramos definitivamente los oscuros y sangrientos archivos de Raymond Fernández y Marta Beck. Si este profundo viaje a través de la psicología del engaño y el asesinato te ha brindado nuevas herramientas para proteger tu mente y tu vida, suscríbete a nuestro canal Mentes Manipuladoras. Deja tu me gusta en este documental, compártelo con quienes necesiten escuchar estas crudas verdades y activa todas las notificaciones. Porque mientras haya corazones solitarios buscando esperanza, siempre habrá sombras esperando para atacar. Mantén tu mente alerta, no te dejes engañar y hasta la próxima.